Buenas tardes a todos. Hoy mi equipo y yo abordaremos un tema crucial para la supervivencia y la rentabilidad de cualquier organización. Esto es, las decisiones a corto plazo y el análisis marginal en la contabilidad administrativa. En el mundo empresarial, los gerentes se enfrentan diariamente a problemas tácticos que deben resolverse en un horizonte menor a un año. Aceptamos un pedido inesperado, fabricamos una pieza o se la compramos a un tercero. Para responder estas preguntas no podemos analizar la contabilidad de la forma tradicional. Necesitamos una herramienta especializada, siendo esta el análisis marginal. El análisis marginal es un enfoque que consiste en comparar únicamente los ingresos incrementales contra los costos incrementales de cada alternativa posible. Para aplicarlo con éxito, lo primero que se debe hacer o debe hacer un administrador es filtrar la información y separar los datos en dos grandes grupos, datos relevantes e irrelevantes. ¿Qué son los datos relevantes? Son aquellos ingresos y costos futuros que van a cambiar o diferir según la alternativa que elijamos. Si una cifra cambia al tomar la opción A en lugar de la opción B, esa cifra es relevante y debemos considerarla. 2. ¿Qué son los datos irrelevantes? Son aquellos costos o ingresos que se mantienen exactamente igual, independientemente de la opción que tomemos. Como no cambian, no aportan valor a la decisión y debemos descartarlos para no confundir el análisis. Dentro de este análisis existen dos conceptos fundamentales que todo gerente debe dominar para no cometer errores financieros graves. El primero son los costos sumergidos o hundidos. Estos costos pasados e históricamente incurridos que ya ocurrieron y que es imposible poder recuperar o modificar con ninguna decisión futura. La regla de oro en la contabilidad administrativa es que los costos sumergidos deben ignorarse siempre. Un error común es intentar desquitar o justificar un acto del pasado, lo cual lleva a tomar decisiones equivocadas. El segundo concepto es el costo de oportunidad. A diferencia del costo sumergido, el costo de oportunidad mira hacia el futuro, representando el beneficio, utilidad, margen sacrificado al elegir una alternativa y rechazar otra. Aunque no se registra en los libros contables tradicionales, es vital en la toma de decisiones. Para aterrizar esto con un ejemplo sencillo, imaginemos que nuestra empresa compró el año pasado un molde de plástico por unos $10,000. Hoy estamos evaluando si fabricar un nuevo producto o no. Los $10,000 del molde son un costo sumergido. Ya se pagaron y no cambiarán, decida lo que se decida hoy, por lo que son irrelevantes. Lo relevantes son los materiales futuros que gastaremos hoy para la producción. Y si para usar la máquina en este proyecto debemos dejar de alquilarla a un tercero por 2,000, esos 2,000 representan nuestro costo de oportunidad. Determinamos que para tomar decisiones inteligentes a corto plazo, debemos enfocar nuestra atención exclusivamente en los datos relevantes e incrementales del futuro, dejando de lado los costos del pasado. Teniendo claros cómo estos fundamentos, cómo aplicamos este análisis cuando un cliente nos ofrece un pedido especial o cuando evaluamos subcontratar. Para responder esto, les doy la palabra a mi compañero. Teniendo claro que solo debemos enfocarnos en los datos relevantes e incrementales, analicemos la primera gran decisión práctica, la aceptación de órdenes especiales. Imaginemos que un cliente se acerca a nuestra empresa y nos pide un lote grande de productos, pero ofrece pagar un precio por unidad más bajo que nuestro precio de lista habitual. La reacción intuitiva de un gerente tradicional sería rechazarlo diciendo: a ese precio perdemos dinero. Sin embargo, la contabilidad administrativa nos enseña a analizar más allá. Para tomar la decisión correcta debemos evaluar dos condiciones claves. La primera de ellas es: ¿tenemos capacidad ociosa? Es decir, ¿tenemos maquinaria o instalaciones sin usar que nos permiten fabricar este pedido sin descuidar a nuestros clientes normales?
La segunda sería el precio cubre los costos variables. Si el precio ofrecido es superior a los costos variables incrementables para producir ese pedido, la orden genera un margen de contribución positivo y por ende incrementa las utilidades totales de la empresa. Ahora pasamos a la regla de decisión en órdenes especiales. ¿Por qué funciona esto? Porque los costos fijos de la fábrica, como el alquiler o los sueldos administrativos, ya están cubiertos con la venta normal de la empresa. Es decir, esos costos fijos son irrelevantes para esta decisión. Por lo tanto, la regla decisiva es muy sencilla. Si el precio de la orden especial es mayor al costo variable incremental unitario, se acepta la orden. Eso sí, debemos asegurar dos cosas cualitativas, ¿sí? Que la orden sea por única vez y que no altere el precio de mercado para nuestros clientes regulares. Producir o comprar. Pasemos ahora al segundo escenario común, ¿sí? Que es fabricar internamente un insumo o comprárselo a un proveedor externo. Frecuentemente un proveedor nos ofrece vendernos una pieza o servicio que actualmente elaboramos nosotros mismos, ¿sí? A precio aparentemente muy atractivo para decidir si subcontratar o no. No basta con comparar el costo total de producción que muestra la contabilidad financiera tradicional, sino que debemos identificar los costos evitables, esos costos fijos y variables que realmente desaparecerán si dejamos de fabricar la pieza. Los costos fijos comunes que continuarán existiendo, aun si compramos fuera, son irrelevantes. Además, en esta decisión entra que el juego de los costos de oportunidad que nos explicaba nuestra anterior compañera es que si al dejar de fabricar la pieza liberamos espacios en la fábrica, la pregunta sería, ¿podemos usar ese espacio para producir otro producto que nos genere ganancias? Si la respuesta es sí, esa ganancia perdida es un costo de oportunidad de seguir fabricando. Y bueno, les daré un ejemplo comparativo rápido. Veámoslos con números rápidos, ¿sí? Producir una pieza nos cuesta $10 en materiales y mano de obra variable, más $5 de costos fijos asignados. Sería un total de $15. Un proveedor nos ofrece $12 a simple vista. $12 parece más barato que $15, ¿sí? Pero si analizamos bien, los $5 fijos no se van a eliminar si compramos fuera. Por lo tanto, nuestro costo incremental real por fabricar es solo de $10. Nos conviene seguir fabricando nosotros mismos porque comprar $12 nos aumentaría los costos en $2 por unidad. Fabricaremos internamente siempre que el costo incremental de producir sea menor que el precio del proveedor. Por lo tanto, en órdenes especiales como en decisiones de subcontratación, la clave es ignorar los costos fijos inevitables y enfocar el análisis en los ingresos y en costos verdaderamente incrementables, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre cuando la empresa no tiene capacidad de sobra, sino todo lo contrario? Cuando los recursos y el tiempo son limitados. Para explicarnos cómo manejar las restricciones de capacidad, los dejo con mi siguiente compañera. Como vimos, cuando tenemos capacidad de sobra podemos aceptar pedidos especiales o evaluar subcontrataciones. Pero ¿qué ocurre en el escenario opuesto? ¿Qué pasa cuando la demanda de nuestro producto supera nuestra capacidad de producción? En la realidad operativa, las empresas enfrentan restricciones o cuellos de botella. Un recurso escaso puede ser un número limitado de horas máquinas, escasez de horas de mano de obra especializada o una cuota máxima de materia prima disponible. Cuando enfrentamos estas restricciones, la administración debe decidir qué productos debemos fabricar primero y en qué cantidades para maximizar las utilidades. A esto lo llamamos determinar la mezcla óptima de productos.
Aquí es donde la mayoría de los gerentes no capacitados comete un grave error. El instinto nos dice, debemos promocionar y vender el producto que tenga el precio más alto o aquel que deje el mayor margen de contribución por unidad. Ese es un error clásico en contabilidad administrativa. Cuando existe un recurso escaso, el indicador tradicional del margen de contribución unitario ya no sirve por sí solo. La regla de oro para resolver este dilema es: debemos priorizar los productos que generen mayor margen de contribución por unidad de recursos escasos. Para aplicar esta regla calculamos el indicador con la siguiente relación. Margen de contribución por restricción es igual a margen de contribución unitario entre unidades de recursos escasos por producto. No nos importa cuánto gana el producto en el papel por sí solo, sino qué tan eficiente usa el tiempo de la máquina o de la materia prima limitada que tenemos. El producto que exprima mejor cada hora de máquina o cada kilo de insumo es el que debe tener prioridad en la línea de producción. Veamos un ejemplo rápido. Supongamos que fabricamos el producto A y el producto B. El producto A nos da un margen de $100 por unidad y requiere 2 horas máquina para fabricarse. El producto B nos da un margen menor, de $60 por unidad, pero solo requiere 0.5 horas máquinas. A simple vista, el producto parece gana más, pero calculemos por horas máquina. El producto A genera $50 entre 2 horas es igual a $50 por hora máquina. El producto B genera $60 entre 0.5 horas es igual a $120 por horas máquina. El producto B genera más del doble del dinero por cada hora de nuestra máquina limitada. Por lo tanto, la decisión óptima es producir todo el producto B que demanda el mercado antes de asignarle el tiempo al producto A. Con esto decimos que cuando el tiempo o los insumos están limitados, la clave no es venderlo más caro, sino maximizar el rendimiento de cada minuto del recurso que nos limita. Hasta aquí hemos visto cómo producir y combinar líneas con éxito. Pero ¿qué pasa cuando una línea de productos parece estar dando pérdidas? Deberíamos eliminarlas. Para responder a esta dura interrogante le cedo el paso a mi compañera. Como bien mencionaba mi compañera, llegamos a una de las decisiones más delicadas y estresantes para la directiva. ¿Qué hacemos cuando el estado de resultado muestra un departamento o una línea de productos está dando pérdidas? La tentación inmediata de la alta gerencia es decir, cerramos esa línea para dejar de perder dinero. Sin embargo, eliminar un segmento basándose únicamente en la contabilidad financiera tradicional suele ser una trampa contable. Para tomar la decisión más correcta, debemos clasificar los costos fijos de esta línea en 2 categorías. Primero, los costos fijos evitables, que son aquellos que realmente desaparecen si cerramos esta línea, como lo pueden ser los sueldos del personal de este departamento específicos, y los costos inevitables o comunes, que son aquellos que continuarán existiendo aún si cerramos esta línea, como lo es la renta del edificio principal o los honorarios de la dirección general. Ahora hablemos sobre la regla de decisión para eliminar una línea. ¿Por qué esto es tan destructivo si no se analiza bien? Porque si eliminamos una línea, sus costos fijos inevitables no van a desaparecer, simplemente se reasignarán a las líneas de productos restantes, aumentando sus costos y haciendo que parezca menos rentable de lo que son. Por lo tanto, la regla de decisión científica es: una línea no debe eliminarse si su margen de contribución es mayor que sus costos fijos evitables. Mientras esa línea genere, aunque sea un solo dólar de margen positivo por encima de sus costos evitables, esta ayuda a cubrir la estructura fija de la compañía. Si la cerramos, la utilidad total de la empresa, en su lugar de subir, caerá. Ahora nos preguntamos, ¿vender o continuar procesando? Pasemos ahora al último escenario de este bloque. Vender en su punto de separación o someter el producto a un procesamiento adicional. Esto ocurre comúnmente en las industrias químicas, alimentarias o petroleras, donde un mismo producto inicial nace de un mismo proceso inicial nacen varios productos, lo que llamamos producción conjunta.
Llega un momento llamado punto de separación donde el producto ya se puede vender en el mercado, pero existe la opción de procesarlos para venderlo a un precio superior al base. Así que vuelve a aparecer el concepto que nos enseñó. Los costos del pasado son irrelevantes. Todos los costos incurridos antes del punto de separación son costos sumergidos u hundidos, ya que se gastaron y no van a cambiar, decida lo que se decida hoy. Aquí pasamos a la regla y eje del procesamiento adicional. Para evaluar si nos conviene procesar más, la matemática es sumamente limpia. Solo lo podemos comparar con dos variables. Veámoslo en un ejemplo práctico para entender mejor. Supongamos que producimos mantequilla que podemos vender tal cual a $5 por kilo en un punto de separación, o podemos procesarla más para convertirla en mantequilla gourmet y venderla a $8 por kilo. Nuestro ingreso incremental es de 3, porque 8 menos 5 es 3. ¿Ok? Si el proceso adicional del empacado y refinado nos cuesta $2 por kilo, nos conviene procesar porque ganaremos $1 adicional neto por kilo. Ahora, si el proceso nos costará $4 por kilo, deberíamos venderla inmediatamente en el punto de separación, ya que no es algo que nos conviene, ya que estaríamos perdiendo un dólar. Entonces, jamás debemos cerrar una línea de negocios sin antes filtrar sus costos fijos inevitables, y nunca debemos dejar que los costos pasados influyan en la decisión de procesar más un producto. Ahora, sin embargo, las matemáticas no son todo en el mundo de los negocios. ¿Qué pasa con la moral de los empleados, la calidad o la ética detrás de estas decisiones? Para casi cerrar nuestra exposición, analizaremos estos factores cualitativos. Lo dejo con mis compañeras. Bueno, y hasta este punto de la exposición hemos demostrado el inmenso valor de las matemáticas incrementales para decidir si aceptar un pedido especial, subcontratar un proceso, administrar recursos escasos o eliminar una línea de productos. Sin embargo, el error más peligroso que puede cometer un líder o gerente financiero es guiarse exclusivamente por una calculadora. Los números cuantitativos nos dicen que es matemáticamente rentable, pero no siempre nos dicen que es conveniente para la vida de la empresa a mediano y largo plazo. Es aquí donde entran los llamados factores cualitativos, aquellos aspectos estratégicos, humanos y de mercado que no se pueden medir en dólares o pesos, pero que pueden significar el éxito o la ruina de una organización. Repasemos rápidamente cómo influyen estos factores en las decisiones que acaban de explicar mis compañeros. En la subcontratación, matemáticamente puede ser más barato comprar la pieza a un proveedor exterior, pero ¿qué pasa con la calidad y puntualidad? Si el proveedor se retrasa o nos entrega materiales defectuosos, la reputación de nuestra marca se derrumba. Además, estamos compartiendo secretos industriales con un potencial competidor. En órdenes especiales, si aceptamos un pedido a precio rebajado para aprovechar la capacidad ociosa, debemos preguntarnos ¿cómo reaccionarían nuestros clientes regulares si se enteran? Exigirían también el descuento y arruinarán nuestro precio de mercado. La alimentación de líneas. Antes de cerrar un producto de departamento debemos considerar el efecto complementario. Muchas veces los clientes compran el producto A solo porque vendemos el producto B. Si eliminamos uno, las ventas del otro pueden caer drásticamente, sin contar el impacto en el clima laboral por despidos innecesarios. Junto a los factores cualitativos existe una base innegociable en nuestro ejercicio profesional. La ética en la contabilidad administrativa. El analista que prepara reportes de costos incrementales tiene en sus manos un enorme poder persuasivo sobre los directivos. La ética nos prohíbe categóricamente manipular la información relevante, por ejemplo, inflando costos evitables o escondiendo costos sumergidos para favorecer intereses personales, justificar decisiones políticamente populares
dentro de la empresa o cobrar bonos de desempeño a corto plazo. Nuestra lealtad profesional es hacia la verdad y la sustentabilidad global de la organización, presentando un análisis objetivo, íntegro y sin sesgos. Al cerrar nuestra exposición nos gustaría que lleven estos 4 principios rectores para la toma de decisiones a corto plazo. El primero es enfocar lo relevante. Ignoremos siempre los costos sumergidos e históricos y centrémonos exclusivamente en los ingresos y costos incrementales del futuro. El costo de oportunidad es real. Aquel beneficio que sacrificamos al elegir una alternativa siempre debe incluirse en la ecuación. Respetar el recurso escaso, insumo o capacidad. Maximicemos el margen de contribución por unidad del factor limitante. Y un equilibrio total. Ponderemos el resultado cuantitativo con un juicio ético, humano y cualitativo impecable. El análisis marginal no es un simple ejercicio contable, es el arte de decidir con agudeza, estrategia y visión gerencial en tiempo real. Muchas gracias.